Juan Calvino. Se le conoce como el gran pensador del cristianismo. Este hombre nació en Noyon, Francia, el 10 de junio de 1509, o sea que fue contemporáneo de Lutero. Este hombre, dice la historia, que poseía un carácter sólido, fuerte, era un apasionado de las verdades del Evangelio. Quiero que noten que a todos los reformadores los distinguía este rasgo. Eran apasionados por las verdades, amaban la palabra de Dios. Pero esta pasión que él sentía por la palabra de Dios, en muchas ocasiones lo volvía duro, porque era muy duro en contra de la mentira. Él era un hombre que buscaba el debate. O sea, no era el típico predicadorcillo del siglo XXI, no, amor y paz, y que, ay, no, que quién sabe qué, que, no, pues no juzguéis, y que, no. Este era uno de a de veras, no de esos pusilánimes como los que hay hoy. No, este hombre buscaba el debate para combatir el error. Era un sabio en las Escrituras, era un erudito, era un verdadero y leal soldado de Jesús. Muchas veces ante los ojos de sus contemporáneos, pues parecía un hombre tosco, duro e inflexible. Lo que sucedía era que él era intolerante contra el pecado, era intolerante contra el error y contra la corrupción de Roma. Y obviamente que esa forma de ser de él causaba muchas reacciones. Quiero decirles que gente como Calvino se necesitan hoy, que combatan el error, que combatan el abuso. Aunque un hombre como Calvino no puede ser popular como no lo fue en aquel tiempo, no era un hombre que recibía el aplauso de las multitudes. Por eso hoy muchos no quieren predicar la verdad, porque les gusta el aplauso, porque les gusta que la gente les pida el autógrafo, y nada más lisonjean con sus mensajes y les rascan al oído con sus doctrinitas de demonios. Es necesario poseer un carácter como el de Calvino para enfrentar las desviaciones de la iglesia de hoy. Ahora, ese carácter solo se puede desarrollar de esa manera. Sí, Pablo tenía ese rasgo, Pablo, un maestro que yo tuve de las Escrituras, le decía al apóstol Pablo, el hombre de hierro y terciopelo. De hierro porque era inflexible contra el pecado y contra las desviaciones doctrinales, pero a la vez era muy tierno, porque él hablaba de que él era como una nodriza que cuidaba a sus hijitos, ¿sí? Que él sentía como dolores de parto hasta no haber formado a Cristo en las vidas de los creyentes. Y se ven muchos rasgos de mucha ternura en el apóstol Pablo, pero también se le ve un hombre. ¿Se imaginan a los Gálatas? ¡Oh, Gálatas estúpidos! Eso está fuerte. Capítulo 2 de... ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Cómo es posible que dejen a un lado la gracia y se vuelvan otra vez a la ley? Insensatos, les decía. Faltos de aquello que está arriba. Verá. Y bueno, eso es algo que Dios forma en los que Él escoge. Juan Calvino ingresa a la Universidad de París a los 14 años. Así era en aquellos tiempos. Dice la historia que fue un estudiante muy brillante, como ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? No, sí, claro, ¿por qué no? Ella edad, digo, para que los que nos escuchan en internet, es una expresión jalisquilla, porque propia de aquí de Guadalajara, Jalisco. Este hombre aprende latín, se empapa de libros de teología, buscaba a Dios en su juventud. Se inscribió en otra universidad porque él quería aprender teología,
Pero esta universidad era muy estricta, tenía una disciplina muy estricta, y se dice que como estudiante de esa universidad, Juan Calvino comía poco, dormía poco, pero devoraba los libros. O sea, amaba el conocimiento. Y obviamente buscaba a Dios. En el fondo de su corazón era como el apóstol Pablo, un hombre de hierro y de terciopelo. A los 18 años, después de estar en la universidad, 4 años después de que él ingresa, recibe él un máster en artes. Ya para entonces dominaba totalmente el idioma de los nobles, o de los ángeles decían en aquel tiempo, que era el latín, y ya tenía sólidos conocimientos de filosofía. Todo esto eran características para que Juan Calvino fuera un gran sacerdote, distinguido, sabio, conocedor, culto, pero tenía un papá que era abogado, y le dijo: Juanito, quiero que seas abogado. Y Juan Calvino le dijo: pero pues es que yo no quiero ser abogado, yo soy tu padre. ¿Cuántos les han dicho: y eres doctor, pero tú querías ser futbolista? No, pero estuvo mejor así, porque si no te hubieras metido con cierto equipo allí, que mejor ahí le dejamos. Entonces se inscribe en la Facultad de Leyes Juan Calvino, sometido a su papá, ¿verdad? Pero dice la historia que pronto le gustó la carrera, y comenzó a estudiar, junto con Leyes, empezó a estudiar el griego, y se lo aprendió. Esto le iba a servir posteriormente para él estudiar las escrituras en sus raíces originales. Ya la imprenta en ese tiempo, que estoy narrando yo aquí, ya se había inventado y era usada ya para publicar mensajes. Ya se había publicado la obra magna de Martín Lutero, que fue la Biblia traducida al alemán. Gutenberg había inventado la imprenta, ustedes recuerdan ese hecho histórico. Y bueno, las enseñanzas de Martín Lutero ya empezaban a rondar alrededor de Juan Calvino, porque la Reforma ya estaba en su apogeo, ¿no? Juan Calvino sabía que si alguien leía los escritos de Martín Lutero, corría el riesgo de ser quemado en la hoguera. Pero no le importó, dice la historia. En 1531 murió su padre, y ahora él estaba en libertad para hacer lo que él quisiera. Sin embargo, dice la historia que terminó su doctorado en leyes y se dedicó a escribir sobre política. Enseñaba también sobre política, filosofía, pero había un anhelo ahí adentro en su corazón. Ese anhelo lo llevó a aislarse un poco y buscar un poco la soledad, y fue así como un amigo de él, lo hospedó en su casa para que Juan Calvino buscara al Señor. Pero resulta que este hombre que hospedó a Juan Calvino era ya un convertido a la Reforma, ya era un aliado de los reformadores. Entonces él tenía todos los escritos de Martín Lutero y se los facilitó. Pero todavía Martín Lutero en ese punto todavía seguía siendo católico, ¿sí? Hay la historia muestra de un hombre que se llamó Mahatma Gandhi. Es ya casi un contemporáneo, un hombre, alma bondadosa significa Mahatma Gandhi. Y este hombre, nacido en la India, se fue a estudiar a Londres, en Inglaterra, y lo hospedó una familia metodista. Eso lo dice él en su biografía o cuando él hablaba, porque él tomó muchas cosas del cristianismo. Pero en una ocasión le preguntaron que si por qué él citaba
como ámense los unos a los otros. ¿Por qué citaba a Jesús? ¿Por qué no se hacía cristiano? Y él dijo, no, bueno, lo que pasa es que cuando yo era un estudiante de leyes en Londres, él se graduó de abogado, dijo, la familia que me hospedó pues eran cristianos, pero ellos creían una cosa y hacían otra cosa, fíjate nomás. O sea que por el mal testimonio de esa familia él no se convirtió al cristianismo. Entonces Mahatma Gandhi dijo esto: si los cristianos creyeran realmente lo que su líder les dijo, este mundo sería muy diferente. Fíjate nomás. Así que, en el buen sentido, en la analogía bíblica, ¿verdad? El burro hablando. Para los que entienden esto, me entienden. No estoy diciendo que aquel era un burro, ¿verdad? Claro. Entonces, pues así, nada más que en el caso de Juan Calvino, el hombre que lo hospedó, la familia que lo hospedó, eran unos cristianos de a de veras. Eso tuvo mucha influencia en su vida. Entonces compartían las escrituras, compartían las tesis de Lutero y más se prendía este hombre, ¿no? Así como que algo no sé cuántos han sentido ese como fuego aquí adentro que ¿alguno lo ha sentido así? Como un celo así de amor a Dios y de querer obedecerlo. ¿Lo han sentido alguna vez? Y si no, pues enciéndelos, Padre, ahorita. Pues no queda otra, ¿verdad? Entonces Juan Calvino escribió años después sobre su conversión. Él dijo, porque ya desde chiquillo, antes de convertirse a Cristo, que aunque buscaba a Dios, pero pues a su manera, él ya manifestaba un carácter así, ¿eh? Y él escribió, dijo, Dios me domó, yo era un salvaje, cambió mi mente. Dice, pues yo era un fiel devoto de las supersticiones del papado, decía él. Pero él tenía algo muy interesante, fíjense. A él, después de su conversión, dice la historia que no le gustaba, pero para nada, hablar de su testimonio personal, de su conversión. Él decía lo siguiente: es más importante declarar las verdades del Evangelio, que son las que transforman a las personas, que escuchar mi testimonio personal. Eso es razonar, hermanos. Y ese es un principio, una verdad. Nosotros en las iglesias de hoy traemos testimonios impactantes y luego añádele a esos testimonios impactantes que ni la Biblia abren. No, pues que yo maté a mi abuelita y la partí en pedacitos y me la comí. Y todos, y piensan que mientras más terrible es el testimonio, es más poderoso. Eso no cambia a las personas, hermanos. Alguien dirá, pero sí ayuda. Sí, pero ¿en base a qué ayuda si no se les predica la palabra de Dios? Fíjense, yo tuve un maestro de las Escrituras, yo me le pegaba como garrapata. Se terminaban las clases. Fíjense, yo estuve en una escuela bíblica donde estudiaba de lunes a sábado, de lunes a viernes, y el sábado había otro curso extra. Pero era desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. O sea, era 3 años. Y ese maestro, ahorita le he perdido la pista, pero yo me le pegaba como garrapata. Entonces un día, habían invitado a uno para dar su testimonio, ¿no? A un ex combatiente de Vietnam. Entonces, a mí me gustaba sentarme junto de él. Y siempre estaba ahí con su Biblia y sus lentecitos, ¿verdad? Y su pluma, ¿verdad? Su viroma, dicen allá en Sudamérica, para escribir. Entonces, pues ya viene el excombatiente de Vietnam y empieza a hablar. No, hermanos, pues yo no conocía a Cristo y era bien malvado, y yo me enlisté como voluntario para irme a Vietnam. Entonces, no, pues a mí me dieron un rifle AR-15, no sé qué, algo, uno de esos fuertes, poderosos, ¿no? Entonces dice, no, entonces pues allí había, si no matas te matan. Entonces, no, pues una vez llegamos a una aldea, dice, y entrábamos sigilosamente porque nos emboscaban, dice. Entonces yo entré a una choza y vi que se movió algo así como una cortina y di 2 ráfagas y se oyó ta, que cayó algo al piso.
Dice, entonces yo me acerco y todavía así, y muevo así, y era un viejito con un niño. Los maté. Y los maté porque si no, ellos me mataban. Y nos explicó que, pues yo soy un niño, pues lo sacaba un rifle y toma. Y empezó a narrar una de cosas bien horribles. Entonces, Alberto se llama el maestro, todavía vive. Entonces me dice, ¿te está impactando el testimonio, Chuy? Y yo estaba así con la bocota abierta, ¿no? ¡Qué tremendo! Y Dios me salvó, dice. Y pues todos pues bien impactados, ¿verdad? Entonces me dice, al final quiero platicar contigo, me dice. Siempre me decía eso, por eso me gustaba sentarme con él. Siempre me decía, al final quiero hablar contigo, porque siempre tenía una palabra para enseñarme. Entonces me dice, mira, yo no sé qué sea más testimonio impactante. Te voy a decir algo, me dice. Pocas veces yo lo digo, pero te lo voy a decir. Mira, yo nací, mis padres y mis abuelos cristianos, ministros. Yo crecí en un hogar cristiano con un tremendo ejemplo de mi padre y de mi madre. A los 5 años yo recibí a Cristo. A los 10 años yo leía la Biblia. Yo solo me ponía a leer la Biblia. Dice, yo no sé lo que es emborracharse. Yo no sé, yo soy virgen, dice, porque era soltero. Yo no sé lo que es fornicar. Yo no sé qué sea más testimonio. Mira, Chuy, dice, si yo me subo a dar mi testimonio de que yo no sé lo que es emborracharse, drogarse, matar a una persona, se duermen los hermanos. Piensa en eso y se da la media vuelta y se va. Yo dije, ¿de veras qué será más testimonio? ¿Qué será más? Y bueno, y a mí me dejaba así todo, ¿no? Ese maestro. Y ahorita me acordé de él. No estaba aquí en el bosquejo. Me acordé de él. Pues Juan Calvino decía, yo no quiero hablar de mí, de mi testimonio. Yo quiero hablar de las verdades del Evangelio. Calvino finalmente abraza las doctrinas de Martín Lutero y pues empieza su conocimiento y empieza la revelación de las verdades del Evangelio. En el año en 1533, él tenía un amigo de apellido Cobb, que fue nombrado decano de la universidad donde ya Juan Calvino era maestro. Y lo habían nombrado a Cobb, lo habían nombrado el decano de la universidad. Pues era un honor muy grande para este hombre, pero él también ya había abrazado las verdades del Evangelio. Entonces había que dar un discurso y dice la historia que en su debut allí como decano dijo lo siguiente: la ley amenaza al hombre, o sea, la ley de Dios, lo Antiguo Testamento dice. El Evangelio de la gracia no. Todo lo miraban, ¿no? Lo dice, el Evangelio enseña que Dios tiene buena voluntad para con el hombre. Las bendiciones de Dios no son un beneficio que podamos obtener por obras, sino son producto de la salvación por fe. Y cuando oyeron por fe, que se sacude el auditorio, hermano. No, ahora sí que como aquella vieja canción, debut y despedida. Nicolás se llamaba, Nicolás Cobb, y que lo echan, pero lo querían matar. ¿Cómo es posible que el decano se haya hecho protestante? Porque la universidad era católica. Entonces cuando lo quieren echar mano, pues a correr, que te voy y el que me alcance, ¿no? Pero dijeron, Calvino es su amigo, y que corren los dos, y que salen, ¿no? Y dice la historia que se fueron huyendo, se fueron a París. Y en el año 1534, él regresa para buscar a un hombre que era un erudito que de apellido Lefebvre. Este hombre era un sacerdote católico que se había convertido a la Reforma, pero todavía estaba dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Y este hombre
había abrazado y Dios en su misericordia y gracia le había revelado pues la salvación por fe, la gracia, que no era por obras, etcétera. Pero había una particularidad, fíjense, en ese tiempo el nivel de vida o los años, la cantidad de años que la gente llegaba a vivir, el promedio era de entre 40 a 50, el que vivía 55, el que llegaba a 60 ya había vivido mucho. Por cierto, Juan Calvino murió a los 55 años, pero la característica de este Lefebvre es que era un ancianito, un sacerdote de 100 años de edad. Pero este hombre tenía otra característica, porque resulta que este viejito había conocido a Cristo. Dios en su soberanía, de una manera soberana, le había revelado las verdades que Martín Lutero había sacado a la luz. ¿Sí? Entonces, cuando conoce a Juan Calvino, este viejito que va a buscarlo, porque le habían dicho, necesitas hablar con Lefebvre. Entonces va, y cuando el viejito lo vio, apenas miraba ya. Dice la historia que le dijo, acércate, Juan. Y el anciano le profetizó y le dijo, tú serás un instrumento para establecer el reino de Dios en Francia. Eso le dijo. Calvino reconoce que en ese momento él no entendió. ¿Yo qué? ¿Verdad? Pero este era un hombre de Dios, el viejito Lefebvre. Calvino estaba todavía dentro de la Iglesia Católica, todavía quería ser sacerdote. Pero dice la historia que el 4 de mayo del 1534 tuvo que renunciar oficialmente a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque dijo, voy a seguir a Dios. Y muchos dijeron, ¿seguir a Dios? Sí. ¿Pero por qué te sales de la iglesia? Si la iglesia es una sola. Y ellos ya tenían el concepto de que la salvación estaba en la iglesia. Pero Calvino dijo, no, la salvación no está en la iglesia, la salvación está en Cristo. Tremendo, ¿no? Pues se armó la persecución contra él. Y en ese perseguirlo y todo, dice la historia que agarraron a 24 de sus amigos de él, ya tenía ciertos seguidores, y los quemaron en la hoguera. Y Juan Calvino se tuvo que ir huyendo a Suiza. Allí duró bastante tiempo. Algunos piensan que él es suizo, pero no, él es francés. Entonces él se va huyendo a Suiza y comienza a escribir él. Él era era un hombre pensaba mucho, bastante. Y luego ahora con Cristo en su corazón, bueno, pues imagínense, ¿no? Él empezó a escribir mucho a favor de los mártires de ese tiempo. Acuérdense que era abogado, ¿sí? Entonces, él empezó a escribir a favor de la Reforma. Y él basaba mucho el razonamiento con la palabra de Dios. Y acuérdense que Martín Lutero tenía ese rasgo también. Sus tesis lo demuestran. Pensaban con argumentos bien inteligentes. Entonces él comienza a escribir, y él escribe un libro que se los recomiendo. No lo van a encontrar en las librerías porque ese tipo de libros nadie los compra, o casi nadie, porque pues no, pero que no se diga de cómo sacar demonios, porque pues toda la gente compra el libro, ¿no? Pero es un libro que pueden encontrar en internet. Busquen el libro, se llama La Institución, los que tienen acceso a internet, por Juan Calvino. Y ese libro fue un impacto y sigue siendo de mucha influencia para el cristianismo de hoy. De hecho, déjenme decirles algo. Si algo las iglesias cristianas tienen de Juan Calvino es la organización. La organización que tienen nuestras congregaciones cristianas, de que un coro de alabanza, de que enseñanza para niños, para matrimonios, para etcétera, etcétera, así vienen de Juan Calvino. Bueno, se establece en Ginebra. Allí, en Ginebra, había un predicador protestante, ya les habían llamado protestantes, que estaba conmocionando la ciudad porque era un hombre que predicaba con fuego. Y dice la historia que se convertían por cientos. Pero él no era un maestro de la Biblia.
Y este hombre se llamaba Guillermo Farel. Había escuchado ya de John Calvino y de que era un hombre muy inteligente y que sabía mucho, y supo que había llegado a Suiza, a Ginebra. Entonces lo busca y le dice: Juan, dice, te vengo a proponer algo. Mira, dice, yo soy predicador. Sí, dice, yo he oído de ti, que tú predicas y se convierte la gente. Dice, pero yo no soy maestro de la Biblia. Dice, y tú eres un maestro de la Biblia. Entonces le dice, Juan, hay un ruidito que me distrae. ¿Alguien está haciendo un ruidito? No se corten las uñas ahorita porque me distrae. No sé de dónde viene ese ruidito. Bueno, me quedé con que el Apocalipsis de Juan, ¿o qué? Ya ven, ya me... Bueno, ok. Entonces Guillermo Farel le dice, yo te propongo que, mira, yo les predico, se convierten a Cristo y tú los discipulas, ¿qué te parece? Entonces dice la historia que Juan Calvino le dijo, no, yo no vine a eso, le dijo, yo vengo huyendo. Pero él ignoraba que de una manera soberana Dios había permitido eso. Como cuando la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? Que estaban todos ahí en Jerusalén y viene la persecución y salen por todos lados predicando el evangelio. Bueno, pues dice la historia que él dijo, no, yo tengo otros planes, yo no acepto tu propuesta. Pero dice la historia que Farel lo miró a los ojos y le dijo, acércate. Porque es un hombre grande ya, más grande que él de edad, y le dijo, acércate, le dijo. Entonces dice la historia que Juan Calvino se acercó y después él dijo que cuando lo miró sintió como la mirada de Dios, o sea, como si Dios con unos ojos como de llama de fuego, y que le dice Farel, si os negáis a hacer el trabajo, Dios te pedirá cuentas, le dijo. Entonces después Juan Calvino dijo, Farel me dejó aterrado, dice. Sentí como si Dios mismo me estuviera viendo a la cara y me señalara con su dedo. Y decidí poner mis manos en el arado, dijo Juan Calvino. Entonces, él aceptó y fue el pastor. Y el otro iba y predicaba y luego los discipulaba, ¿no? Y les enseñaba ya muchas verdades del Evangelio. Dice la historia que les enseñaba la Biblia como pocos maestros enseñaban en ese tiempo. Él era muy profundo, era sencillo pero a la vez muy profundo en su enseñanza, dice la historia. Él enseñó que la Biblia era la autoridad final, que no había más. No es antes o después de la Biblia, no, es la Biblia y se acabó. Él enseñaba que el ser humano no tiene nada de bueno en sí mismo y que necesita la gracia de Dios para ser salvado. No es como ahora que te dicen, saca el campeón que hay en ti, de esas cosas que hoy se enseñan en los púlpitos, ¿verdad? No, él decía, no tenemos nada bueno en nosotros, corrupción es lo que tenemos. Entonces se tiene que predicar así para que la gente se dé cuenta que no hay nada bueno en ellos. Entonces clamen a la misericordia de Dios, ¿me entienden? Entonces este hombre había descubierto eso. La salvación, decía, y la regeneración son por la fe en Jesús. Y bueno, yo estoy resumiendo porque pues es toda una teología aquí. Pero dice la historia que John Calvino incluyó la música en sus reuniones. Martín Lutero también lo había hecho. Por cierto, hay muchos himnos hermosísimos, ¿no? De Lutero, de los reformadores. Pero fíjense, fue muy interesante porque hasta ese entonces no había ese tipo de manifestaciones. Eran canciones antiquísimas. Miren, cuando yo era un niño, tendría 8 años, yo me acuerdo que iba allá en Monterrey, en Nuevo León, aquí en México. Mis padres nos mandaban a la misa de los niños y allí aprendí un canto que decía, bendito, bendito, bendito sea Dios. ¿La han oído? Sí. Bueno, pues
pasaron, yo tengo 52 años, yo tenía 8 años, hace como, no sé qué, 5 años, 4 años, andaba aquí en el centro de Guadalajara, y iba allí con unas personas, iba una niñita, iba mi hija, y bueno, otros ahí. Entonces, pasamos por un templo aquí en el centro de Guadalajara, ¿no? Entonces yo me paré porque es el templo más antiguo de la ciudad, y es una obra de arte. Es el que está a un costado del del Teatro Degollado, y pues, es una obra de arte así impresionante. Entonces, yo le dije a algunos con los que venían conmigo, vete, vamos a verlo. Entonces, justo iba a empezar la misa, y que empiezan, bendito, bendito, bendito sea. Y yo dije, santo Dios, todavía cantando esta. Fíjate nomás. Pero el asunto es que había puras viejitas, no que las viejitas sea malo que vayan a la iglesia, no, pero puras viejitas. Entonces las niñitas que iban dicen, ¿qué es aquí? Bueno, yo sé que esto lo oyen algunos pastores, dicen, ¿cómo los metiste a la sinagoga del diablo? No, éramos turistas, andábamos turisteando. Entonces, ¿qué es aquí? Me dice mi hija. Y las otras, esta es una iglesia católica. Y se quedaron así. Y pues los cantos, las viejitas, y luego ya sale, y luego está uno así con la cosa acá, y todo así, luego ya sale el padre, y entonces yo me miraba allí con los que iba, y mira, y las niñas así. Entonces una de ellas me dice así, pastor, ¿qué pasó? Dice, qué aburrido, ni un panderito, dice. Le dije, pues hay que orar para que se cambie esto, se renueve, ¿verdad? Pues Juan Calvino metió la alabanza, ¿entienden? Y para los religiosos de aquel tiempo, pues era el sacrilegio, ¿no? Es como, me acuerdo cuando empezó el movimiento de alabanza y adoración, que pues empezamos con guitarra, y dice, guitarra, ¡ay, es del diablo! ¡Batería es del diablo! Ahorita ya casi todas las iglesias cristianas ya tienen guitarras y batería. Pero a mí me tocó ese tiempo, porque era de organito. Y bueno, digo, ¿verdad? Total, este hombre mete la alabanza, pero con una característica, era pura Biblia cantada. Era pura Biblia cantada. Hoy escuchas discos grabados de supuestos, bueno, cantantes cristianos. Y mira, el otro estaba con unos hermanos, entonces su hija pone un disco allí, de una cantante cristiana, entonces, ¿qué es eso? ¿A quién le está cantando? Y yo, no, pues no sé, yo pensé que era, dije, pues la chavita pues ha de escuchar música del mundo, porque hablaba, estoy enamorada de ti, estoy enamorada, y que no sé qué, y que en la noche te busco, y que estoy enamorada, pero nunca dijo de quién. Entonces, oye, ¿de quién está enamorada esa? Pues de Dios, dice la niña. Es cristiana. Ah, caray. Ahorita ya no sabe si le está cantando a otra muchacha, a otro muchacho, menos la palabra de Dios. Pues el rasgo distintivo de Martín Lutero y de Juan Calvino en sus cantos es que eran escrituras. Tremendo, ¿no? Necesitamos volver a eso. Yo aquí insisto con los músicos de aquí de esta congregación. A ver, ¿a quién le estás cantando? No, pues cámbiale aquí, pero más o menos ahí se defienden los muchachos. Pero también formó un coro de niños. Esto fue algo maravilloso, ¿no? Porque los niños, ustedes saben, ¿no? La Biblia dice que los niños, Jesús los puso de ejemplo, y los niños, pues, eso reciben todo, y bueno, pero también había mucha disciplina en sus congregaciones, porque él dejó más de 2,000 y pico de congregaciones. Y había mucha disciplina en cuanto a la vida cristiana de los que se iban convirtiendo. Es decir, que había disciplina para el pecador, pero esto le provocaba a él que algunos se opusieran y se inconformaran. Y en una ocasión, cuando disciplinó a uno, cuando sucedió un corintiazo, o sea que hubo pecado de adulterio ahí,
como a los corintios en el capítulo 5, un corintiazo. Entonces él tiene un corintiazo allí y pues mete disciplina, y siempre, ustedes saben, siempre existen los hermanos que son todo amor, ¿verdad? De esos que no entienden nada de disciplina y que piensan que porque se disciplina al pecador que no se arrepiente y se le sienta por allí, se le disciplina o se le expulsa, si no se arrepiente, ¡ay, les faltó amor, te faltó amor! Entonces, pues Juan Calvino era inflexible con eso. Entonces hubo un grupo que se le opuso y tú eres como si tú no pecaras, le decía. Pues sí peco, dice, pero este es un desvergonzado y yo me arrepiento. Total, se le arma ahí una confrontación, ¿y qué creen? Que los corren a los dos, a Farel y a... O sea, fíjate, desde entonces ha habido ese tipo de cosas. O sea, siempre va a haber gente que quiere que la dejes pecar. Siempre va a haber gente que no le va a gustar que se le hable con la verdad. Siempre va a haber gente que le gusta que le rasquen el oído y puros mensajitos bonitos de allá del cielo. Pero ¿y acá de la tierra qué? No, pero Juan Calvino no, él hablaba de la familia, les decía, maridos, y les hablaba, a ver tú, y les decía, a ver tú, ponte de pie, le decía, ¿cómo tratas a tu esposa? Así tipo John Hus, ¿se acuerdan? Y no, pues pues qué, a ver. No, era tremendo el hombre. Entonces, pues esto le acarreó oposición y que los expulsan. Entonces él sale todo humillado, confundido, salió de ahí de Ginebra donde estaba, y él, fíjense, le pasó algo que le pasa a todos los que aman la verdad. O sea, hay confrontación. No hay hay mucha gente que recibe, pero muchos no. Y los ataques van minando, o sea, afectan el corazón, ¿no? Entonces, John Calvino, pues, era un hombre estricto, duro, tal vez, sí es cierto, pero también tenía su corazoncito, ¿no? Bueno, pues dice la historia que él salió muy consternado en su corazón, preguntándose, Señor, ¿por qué permitiste que estos nos echaran? Porque los querían matar. Entonces él se preguntó, ¿será Señor que ya quitaste tu mano de mí? Porque no más que como eran hombres de Dios tremendos, iban y se refugiaban en el Señor, iban y se refugiaban en las Escrituras, y las mismas Escrituras los ministraban Dios a través de la palabra. Entonces ya se identificaban con David, que decía, me siento, en el Salmo 22, David decía, mis huesos puedo contar, son mis lágrimas de día y de noche, y mi almohada ya la llené de lágrimas. Perros vienen contra mí, toros de Basán, perros que me quieren morder, que me quieren destruir. Señor, dice. Y luego dicen, sálvele Dios, se encomendó a Dios, sálvele Dios. ¿Dónde estás, Señor? Pero en ti está mi confianza, en ti está mi refugio. Y así John Calvino, ¿no? Se consolaba allí con el Señor. Y debo decirles algo, hermanos, que si tú quieres vivir piadosamente en Cristo, también va a haber este tipo de situaciones. Yo mismo las he vivido, y de pronto digo, ay Señor, pero otra vez, vamos a la Biblia, y viene el consuelo del Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿Qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? Bueno, había un antiguo amigo de Calvino, de apellido Tillet, con doble L. Se había convertido, entre comillas, al protestantismo, a la reforma, pues. Pero se regresó, extrañamente, al seno de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Ya verán ustedes por qué. Resulta que Juan Calvino se enteró que Tillet había regresado al catolicismo, y fue y lo buscó y le dijo, oye, ¿qué te pasa? Entonces le dice, no, mira, es que descubrí que es mejor estar aquí, pero abrazar las supersticiones papistas, le dijo, el engaño, la mentira y la corrupción. Le dice, mira, te voy a decir algo, Juan Calvino. ¿Qué creen que le dijo? Si tú te regresas a la Iglesia Católica,
te ordenan sacerdote. Y hay una jugosa pensión para ti, que le dice. Imagínate. Mira, no va a haber un sostén económico para ti, que ya tienes asegurado tu futuro. En pocas palabras, ¿no? No, hombre, no le hubieran dicho a Juan Calvino eso. O sea, lo querían comprar. No le hubieran dicho, hermano. Salió el hombre de hierro. En ese momento dejó a un lado el de terciopelo y que sale el hombre de hierro. Le salió el Hulk. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Le dice. Híjole, no, pues pobre tipo aquel, casi lo golpea. Y cuando yo veía estos rasgos y características y vivencias de Juan Calvino, déjenme contarles nada más una experiencia. Miren, cuando salimos mi esposa y yo de la iglesia donde crecimos y nos formamos, y etcétera, para levantar lo que hoy es casa de oración, hace ya 26 años, pero todavía no sabíamos dónde, ni cómo, ni todavía. Entonces, estábamos en el proceso, pues, buscando al Señor y todo, y cómo y a dónde, Señor. Entonces, un día llega a mi casa, suena la puerta, que tocan la puerta, y entonces yo abro, y era un hombre de la iglesia, miembro de la iglesia donde habíamos estado nosotros, pero este hombre es un hombre muy rico, era porque ya se murió. Ya estaba grande de edad y él era dueño de una empresa muy grande aquí y allá por el norte de México. Muy rico el hombre. Entonces me dice, Chuy, me dice, hasta que te encuentro, me dice. Ah, ¿qué te puedo servir, hermano? Dice, mira, agarra, es más, no te lleves nada, me dice. Y yo, ¿de qué habla? No, mira, así con lo que traes puesto. Vámonos inmediatamente, dice, allá por Culiacán, allá en Sinaloa. Vámonos, me dice. Le digo, ¿a dónde o qué? Dice, mira, es que Dios me dijo que tú vas a ser el pastor de una iglesia que yo voy a construir. Ah, sí, sí. Entonces ya, mira, y en eso sale mi esposa. Y le dice, hermana Vicky, ya, así como está, dejen todos sus muebles, todos, vámonos ya. Y luego, ¿pero de qué se trata? ¿De qué estás diciendo? Le dije. Dice, mira, tengo un terreno, me dice. Voy a construirte un auditorio, un templo, dijo, para 1000 personas. Y decir 1000 personas hace 26 años es como decir hoy, te voy a construir un auditorio para 10,000. Nomás para que se den una idea, ubiquen las cosas. Dice, pero va a ser tipo gringo, dice. Pues el hombre riquísimo, ¿no? ¿Ubican las casetas El Dorado de pickups? Ah, pues el dueño. No para que se den una idea, ¿no? Bueno, entonces dice, te voy a comprar, dice, como tú eres músico, dice, te voy a comprar el mejor equipo, todas las mejores guitarras, lo mejor, me dice, alfombradita, todo con estacionamiento. Mira, Chuy, te voy a comprar un carro nuevo. Escuchen, te voy a regalar una casa y te voy a dar $3,000 mensuales en ese tiempo, hermano. Estaba buena la oferta, ¿no? ¿Y qué hizo el Chuy? ¿Qué creen que hice? Bueno, pues me están viendo aquí. Ahora, fíjate, yo sé que Dios permitió eso para ver qué onda con mi corazón. Yo, en ese momento, pasa así por tu mente, pero les soy sincero, hermanos. Fue nomás así, ay, gracias, Señor. Pero de pronto, le dije, no, discúlpame, hermano, porque Dios nos había dicho claramente, aquí en Guadalajara. Entonces le dije, no, hermano, discúlpanos, pero nosotros vamos a empezar una congregación aquí y Dios no nos está guiando para allá. No, dice, es que a mí Dios me lo dijo, pero a mí no, le digo. Dice, no me digas que vas a rechazar la oferta. Y le dije, bueno, es que, pues Dios no quiere, Dios quiere que nos quedemos aquí y que iniciemos algo aquí. A ver, ¿tienes dinero? No teníamos ni para pagar la renta de la casa donde estábamos. Bueno, dice, ya ves, no tienes, se me hace que ni para comer tienes.
Dice, vámonos allá, yo te doy todo. Entonces me empezó a enfadar. Entonces yo le dije, ¿sabes una cosa, hermano? No, gracias. Dios quiere que estemos aquí. Para no hacer el asunto más largo, dice, pues no deberías de rechazar esta oferta. Le dije, es que no estoy en venta, hermano. Y tú me quieres comprar, le dije, porque no es Dios el que a mí me está diciendo eso. Pues te vas a arrepentir y que no sé qué. Miren, lo corrí al hermano. Le dije, por favor, salte de mi casa, le dije. ¿Me corres? Sí, le digo. Porque luego ya me empezó a decir otras cosas. Y afuera, ahí en la banqueta me dijo, pues que quién sabe qué, te vas a arrepentir, te vas a morir de hambre, que me empieza ahí a profetizar. Sí, ya que te vaya bien y que lo voto. Bueno, pasaron 2 años, hermano, empezamos la congregación. Y en un evento de pastores, en el lugar donde estábamos había un pasillo, y allí íbamos mi esposa y yo, y de pronto, en contrasentido, venía el hombre con otro hombre. Entonces le dije, mira quién viene ahí, don Casetas el Dorado. Ah, sí, entonces ya me ve y me dice, Chuy, me dice, hombre, qué gusto me da verte. Y pues me abraza y todo. Oye, dice, ya he escuchado que te ha ido bien, que Dios te ha bendecido. Le dije, sí, le dije, Dios me ha bendecido. Era la voluntad de Dios que nos quedáramos. Pues no, yo sigo pensando que tú eres el que debes de estar allá. Entonces voltea con el que venía con él y le dice, mira tú, le dice, y lo golpea así. Y le dice, mira tú. Fíjense, y le dice, él, o sea él es el que debería estar en tu lugar, le dice, vámonos. ¡Ay! El otro sí se vendió. El otro sí se vendió. El otro sí se dejó comprar. Pero ¿cómo lo traía? Como su perro, con un lazo del cuello. Hermano, nunca se dejen lazar por esos domadores de perros pastores alemanes. Y Juan Calvino le sale, dije, no, estoy en venta, le dijo. No, hombre, se armó ahí la cosa. Total, Dios empezó a hacer algo tremendo en este hombre. Juan Calvino, cuando regresa a Francia, bueno, pues y aún allí cuando estaba en Ginebra, pues sus reuniones estaban llenas de cantos, la gente era instruida en la palabra. Dice la historia que Juan Calvino organizó la iglesia de tal manera que, como dije hace unos minutos atrás, lo que hoy nosotros tenemos como organización en muchas iglesias cristianas vienen de allí, fíjese. Entonces, alabanza, enseñanza bíblica para todos, consejería, ¿sí? Escuela bíblica para preparar a los predicadores, a los pastores. O sea, el hombre le entró con todo, ¿sí? Él definió el ministerio pastoral. O sea, él dijo, un pastor, la tarea de un pastor es esta, pero todo apoyado en la Biblia. Los maestros, los ancianos, los diáconos, todo lo basaba en las Escrituras, ¿sí? En ese tiempo ya él era todo un erudito en griego, en hebreo, y una de las cosas que hizo, que para su tiempo fueron revolucionarias, fue que él comenzó a orar por los enfermos, fíjense. O sea, les predicaba y todo, pero como buscaba en la Biblia, él veía que Dios podía hacer milagros, que Dios, y a través de la imposición de las manos, y él comenzó a hacerlo. Empezaron a suceder milagros, obviamente gratis, ¿no? Pues él fue de los que se peleó y avalaba a Lutero. De hecho, tuvieron algunos encuentros y dialogaban mucho. Dicen que se encerraban, platicaban entre él y Martín Lutero, platicaban y se estaban días enteros hablando de la Biblia. Imagínate, qué hombres, ¿no? Oraba por los enfermos y había milagros, había manifestaciones del Señor. Entonces, una de las reformas de Calvino fue acerca de la iglesia. Él dijo, la iglesia es universal. Católico quiere decir en latín universal, usted sabe, ¿no? Pero él se refería a iglesia universal en el sentido de que todo el que nace de nuevo por la fe, que se arrepiente, es parte de la iglesia verdadera.
de la Iglesia Universal, en cualquier lugar del mundo. Él decía que la iglesia es imperfecta porque la gente es imperfecta, ¿sí? Pero que no era razón para no pertenecer a la iglesia. Entonces, esa es una verdad que hasta hoy, el día de hoy, pues nosotros entendemos. No hay una iglesia perfecta, ¿estamos de acuerdo? Porque está formada por cristianos que somos imperfectos. 3 características de una iglesia cristiana, decía él, deberían de tener toda iglesia que se preciara ser cristiana. 1, debe predicar a Jesucristo como único Salvador. Esa es una característica. Pues obviamente ahí estaba él echando por tierra que la Virgen, que los santos, etcétera, ¿no? Otra característica de una iglesia cristiana era que debía de ser, los miembros deberían de ser gente nacida de nuevo. Para eso había que enseñarles, ¿no? Nacidos de nuevo. Y número 3, debería de tener la Biblia como única fuente de autoridad. No hay otra más que las Escrituras. Fíjense, él tenía algo muy interesante. Decía que podía haber doctrinas defectuosas que no eran medulares en cuanto a la salvación, pero que deberían de ser toleradas y corregidas con el paso del tiempo. Él dijo que nadie estaba libre de malas interpretaciones. Fíjense qué buenos razonamientos, ¿no? Déjenme ponerles un ejemplo. Por ejemplo, nosotros somos lo que decimos de corte carismático, ¿sí? Es decir, que creemos en los dones, los carismas del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, etcétera. Pero no son doctrinas esenciales en cuanto a la salvación, no sé si me explico. De manera que yo no voy a discutir ni a dividirme con alguien que diga que no hablan lenguas. Bueno, pues está bien, o sea, se tolera, me explico. Pero si alguien dice que el apóstol Pedro también puede salvar, a ver, espérame. Y si alguien dice que hay otras revelaciones aparte de la Biblia, a ver, espérame. Ahí sí no sé si me explico. Entonces, en lo que es medular en el cristianismo, eso debemos de ser inflexibles. Debemos ser, ¿verdad? Cristo es el único. Él murió en la cruz. Pagó por mis pecados. Así que si tú quieres invitarme a un encuentro G12 y me sacas tus herejías, con permiso, yo no tengo que ver nada contigo. Eso es una blasfemia. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces hay otras cosas, por ejemplo, aspectos de comida, de vestimenta. Hay cristianos que creen que la corbata es mundana porque los usan los hombres del mundo. Hay otros cristianos que dicen que el cristiano predicador que no... Si me vieran como estoy yo, esos cristianos que dicen que al púlpito tienen que subirse con corbata, pues... entonces yo en ese tipo de cosas me adapto, ¿me entienden? Yo predico en lugares donde usan corbata, pero yo siempre me pregunto, ¿y cómo es el hábito de monje que hay que llevar o qué? Y yo les pregunto, ¿no? Inclusive en algunas ocasiones, no, pues la mujer usa velo, órale mi amor, le digo a mi esposa, tu velito, saca tu velito. O sea, yo no voy a andar peleando por un velito, ¿me entienden? Ni porque la corbata. Fíjense, una vez se me acercó un joven en un evento y me dijo, Chuy, aconséjame, no sé qué hacer. Estaba llorando, dice, mira, yo soy hijo de un pastor. Dice, y antes de venirme al evento hace 3 días, me dijo, yo estaba en mi cuarto, eran como las 7 de la mañana, y yo estaba acostado, ya estaba despierto, y mi padre tocó, dice, él es pastor, me tocó, y dice, hijo, ¿puedo pasar? Préstame una corbata. Le digo, sí, pásate, le dice. Entonces entró y le dije, ¿qué haces, hijo? Me pregunta él. Entonces yo le respondo, estoy orando, papá. Y si volteó y me vio, se va sobre mí, me agarra aquí de la pijama, me levanta y me da una bofetada. 2, me dijo. ¿Cómo te atreves? Le dice. ¿Qué papá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te atreves a orar a Dios acostado? A Dios se le ora hincado.
y vestido con tu camisa blanca y tu corbata. Yo le dije, no me estás cuenteando, hermano. No, Chuy, dice, así es mi papá. Pues no seas así tú, le dije. ¿Qué hago? Bueno, está formado así, pero se excedió el papá, ¿sí o no? O sea, eso es cuando ya ponen cosas sin importancia al nivel de imagínate, orar. Entonces Pedro, cuando oraba en la azotea y que le pidió una torta ahogada jalisciense, ¿qué onda? Yo me imagino al pastor subiendo a la azotea, ¿verdad? Pedro, ¿cómo te atreves a orar en la azotea o en el baño? ¿Cuántos han orado en el baño? Imagínate, ¿no? O sea, no, hay que ubicarnos bien en ese tipo de cosas, ¿sí? Hay que ubicarlo. Entonces, bueno, él tenía eso. Otra de las cosas era que acerca de la comunión o de la Eucaristía, él decía que pues ni es el cuerpo ni es la sangre literal de Cristo, pero que sí debe de tomarse en un espíritu de arrepentimiento y de reflexión para que no haya consecuencias, y eso es bíblico, ¿verdad? Pablo lo enseña en 1 Corintios capítulo 11. Él hablaba mucho acerca de la disciplina en la iglesia, que era necesaria. Él decía, Mateo capítulo 18, dice, nos enseña extensamente, con claridad, acerca de la disciplina. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solo. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, toma un testigo, dos, y en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no hace caso, dilo a la iglesia, y si no hace caso, tenlo por gentil y publicano, expúlsenlo de la iglesia. Esa es una práctica que se ha perdido, Él hablaba de que las obras son muestras de la salvación, pero no son para obtener la salvación. Entonces su mensaje era bastante confrontador. ¿Por qué? Porque la mentalidad de la gente que se iba añadiendo a la iglesia era de hacer obras, de hacer... Es como ahora, ¿sí? Ayer recibí otro correo, que me decía, pastor, yo no pude diezmar el mes pasado, dice. Entonces, pues me siento como un animal raro y me siento como que ya Dios se fue de mí. Pero ¿por qué dices eso? Dice, pues es que en la congregación a la que yo asisto, no sé ni de dónde sea la persona que me escribió, la congregación a la que yo asisto nos dicen que no diezmar es un pecado mortal. Ah, caray, ahora resulta que ya hasta pecados mortales. Eso me suena medio catolicón, ¿no? Dice, no, si viera el énfasis que le da el pastor. Le digo, ¿y qué énfasis le dan, por ejemplo, a la santidad, al trato entre esposos? No, ni hablan de eso. Digo, nomás para que se den cuenta, ¿no? Cómo está la cosa ahora. Entonces, él rechazaba firmemente cualquier cosa que estuviera fuera de las Escrituras. Entonces la influencia reformadora de Juan Calvino dejó huella en muchos países, hasta el día de hoy. Francia, Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Suiza, Escocia y otros tantos países. Él, bajo su liderazgo y su influencia, en su tiempo se formaron más de 2,000 congregaciones que habían abrazado sus enseñanzas. Antes de morir, Juan Calvino dijo, yo doy testimonio de que vivo y moriré en la fe que Dios me dio en su palabra. Mis pecados han sido borrados por Cristo en la cruz, que murió. He enseñado su palabra en sermones, en explicaciones de las Escrituras. He peleado la batalla de la fe de una manera frontal y directa, dijo. Y dice la historia que el 27 de mayo de 1564, a la edad de 55 años, Juan Calvino partió hacia la patria celestial. Pero hay un punto negro en la vida de Juan Calvino, hermanos. Y con esto les voy a dar un receso de 10 minutos. Hay un punto negro. Hubo un hombre llamado Miguel Servet. Este hombre fue un contemporáneo de él, era también muy erudito,
pero él se oponía bastante a las enseñanzas de Juan Calvino, defendiendo el catolicismo, coincidía con algunas enseñanzas del protestantismo, pero en términos generales contradecía las doctrinas de Lutero y de Juan Calvino. Entonces los seguidores de Juan Calvino y Juan Calvino mismo lo tacharon de hereje. Entonces hicieron ahí una jugada que pienso yo que es el prietito en el arroz, como dicen, en la vida de Juan Calvino, porque resulta que lo tachan de hereje y lo entregan a la Inquisición, porque en aquel entonces la Inquisición funcionaba, pero lo condenan a la hoguera, a Miguel Servet. Dice la historia que Juan Calvino consintió en la muerte de Miguel Servet. O sea que lo quemaron al otro y dijo que mueran los herejes. Entonces, hubo un debate en su tiempo, un hombre, incluso yo tengo el escrito de un debate que hubo por medio de cartas, bien tremendo, donde le dice: tú, Juan Calvino, que dices conocer al Dios de las Escrituras, con ese conocimiento mataste a Servet. Dice: es que todo hereje debe morir. Entonces estás avalando la violencia. No, se puso bien duro. Entonces, tiene sus defensores que dicen: no, Juan Calvino en realidad él abogó para que no lo mataran, pero finalmente él no lo mató así, pero él avaló. Pero déjenme decirles, hermanos, probablemente, seguramente, pues, vamos a reconocerlo, fue el gran error de Juan Calvino, porque la Biblia evidentemente condena y reprueba la violencia física. ¿Están de acuerdo con eso? Pero él al final dijo: mis pecados han sido perdonados. Él nunca se justificó diciendo: pues como David, que mató al esposo de Betsabé y luego se casó con ella. Pero él sabía lo que decía, porque él murió siendo un hombre humilde y reconoció, y ahí está, él lo dijo: mis pecados han sido borrados por Cristo, que murió por mí en la sangre. He cometido errores, tal vez reconociendo, aunque nunca lo dijo claramente, pero a fin de cuentas solo Dios sabe, ¿verdad? Pero la violencia física, hermanos, para defender el Evangelio no es aceptada por Jesús. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando lo prendieron a Jesús, saca la espada. ¿Ustedes creen que le quería cortar la oreja, cortarle la cabeza? La cabeza, mis estimados. Y Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque si tú matas a espada vas a morir. O sea, la ley se te va a aplicar, la ley de pena de muerte. Guárdala, le dijo. No, si mi reino fuera de este mundo, yo mandaría traer ángeles y pelearan por mí. Un solo ángel y se surte a todos aquí. Entonces, la violencia física, hermanos, no es aceptada. Y fíjense qué cosas. Yo he recibido amenazas de muerte. Ya van 4. Eran 3 ya hace unos días. Unos correos, pero que cuídate, que bueno, en fin, ¿no? Entonces yo le digo: tú no eres cristiano. Porque ¿cómo un cristiano amenaza de muerte a otro cristiano? A ver, explíquenme. No se tolera, o sea, no se puede entender una cosa así. Sin embargo, ahí están, fíjense, las amenazas. Por eso ya traigo mis guaruras. O sea, son mis lentes, mis guaruras, así que para ver, porque ya los gradué bien, porque antes estaba medio. Entonces ya me cuido mejor contra los que buscan mi cabeza. Increíble, ¿no? Y supe de un caso de unos hermanos que discutieron con unos hermanos de aquí de Casa de Oración y le dijeron: pues dile a tu pastor que nosotros estamos dispuestos a matar, así, literal, dispuestos a matar por lo que creemos nosotros. Y estos hermanos ya más dijeron: no, ¿saben qué? Ahí nos vemos. O sea, no tienen ustedes la capacidad de dialogar bien, ¿verdad? Porque se puede dialogar y se puede debatir, pero sin llegar a esos extremos. Entonces, eso no borra la gran obra de Juan Calvino. Amén. Como tampoco se borra todo lo que hizo el rey David o el mismo Pedro que negó a Jesús. En fin, nadie es perfecto, pero Dios sí puede corregirnos.
Tomen un receso de 10 minutos y regresamos puntuales.